Hola a todos. Para hoy día quería viajar con ustedes a las fronteras de la historia y de las leyendas. Les voy a contar del mito de la Atlántida. Va a ser otro gran viaje, así que por favor que adopten una posición confortable lo más posible, que ocupen sus audífonos y que dejen mi voz guiarles en este viaje. Antes de empezar, quería contarles que pueden votar para uno de los próximos temas que comentaré. Se puede votar por debajo de la versión en inglés de este mismo video, y el tema elegido por mis suscriptores lo comentaré también en español. Encontrarán un link por debajo de este video y tienen hasta el 31 de mayo para votar. Ok, ahora podemos ir a la descubierta de la Atlántida. Y nuestro viaje, nuestra investigación, tiene que empezar en Grecia, 4 siglos antes de Cristo, porque las trazas más antiguas conocidas de la historia de la Atlántida se encuentran en las obras, en los diálogos de Platón, el filósofo griego. Platón, que es uno de los filósofos de la antigüedad griega más conocidos, escribió sus obras en forma de diálogos entre protagonistas y ocupaba esta manera de escribir para presentar sus opiniones, sus visiones. Y en 2 de estos diálogos, Platón hace una descripción de un país, de una isla muy antigua que habría desaparecido varios miles de años antes, 9000 años antes de su propia época, y nos da una descripción bastante elaborada de lo que era esta tierra llamada la Atlántida. Esta Atlántida de Platón habría sido una gran isla al oeste de Grecia y la ubica precisamente delante de las columnas de Hércules. Y eso es algo que se puede identificar porque para los griegos de la antigüedad las columnas de Hércules eran el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos. Y Platón nos dice también que en esta isla vivió un rey llamado Atlas, hijo de Poseidón, el dios del mar para los griegos antiguos. Eso puede crear un poco de confusión porque son 2 personajes o 2 protagonistas de la mitología griega que se llaman Atlas. Hay Atlas el titán, probablemente el más conocido, que era un hermano de Prometeo. Este Atlas
fue castigado por el rey de los dioses, condenado a soportar el peso del cielo sobre sus hombros, y conocemos las representaciones de este Atlas que tiene que traer el planeta. Pero el Atlas de la Atlántida es otro personaje, porque es el hijo de un dios, y no es claro, no sabemos exactamente cuál de los dos Atlas dio su nombre al océano Atlántico, un nombre que apareció durante el Renacimiento, o mismo a las montañas en África del Norte, entre Túnez y Marruecos. Pero por las indicaciones geográficas dadas por Platón y la similitud de nombre, la Atlántida se ubica generalmente en el océano Atlántico. Y Platón nos da más información sobre la Atlántida. Nos dice que los habitantes de este reino tenían varios recursos preciosos, y en particular un metal que se llamaba el oricalco. Oricalco significa literalmente para los griegos cobre de las montañas. Oros es montaña en griego, y calcos, cobre. Este metal misterioso habría sido una fuente de poder y de riqueza para los atlantas. Nos dice también que 9000 años antes de su época, la Atlántida habría sido destruida en solamente un día y una noche por una catástrofe natural. No precisa exactamente por qué o cómo, pero en su diálogo Platón presenta la Atlántida como un imperio bastante expansionista que había colonizado la parte occidental del mar Mediterráneo hasta Italia y mismo Egipto en el sur del mar Mediterráneo. Este cuento de Platón provee la base de todo el mito de la Atlántida, incluso en nuestra época, pero para sus contemporáneos y durante los siglos siguientes, todo el mundo pensaba que la Atlántida era solamente un continente o una isla de ficción utilizada por Platón, inventada por él. Y de hecho era algo bastante común en la tradición griega, o aún más en la obra de Platón, de inventar leyendas, cuentos, para ilustrar o defender cierta visión de la historia. Existen otros ejemplos de continentes o de regiones míticas en la antigüedad de Grecia. Por ejemplo, el
continente llamado Hiperborea. Hiperborea porque este continente mitológico habría sido en el norte de Grecia y la Borea era el nombre del viento frío del norte. Hiper significa más allá de este viento. Así que la Atlántida fue considerada durante siglos hasta precisamente la Edad Media como un cuento, una invención de Platón, porque sus diálogos fueron bien conocidos de los romanos después del debilitamiento de la civilización de Grecia, y después fueron estudiados y conocidos en el mundo árabe a partir del sexto siglo y en las universidades europeas cristianas durante la Edad Media. Es solamente a fines de la Edad Media que algunas personas empezaron a preguntarse si este cuento de Platón no podría interpretarse literalmente, y esta hipótesis ganó mucha popularidad durante el Renacimiento. Eso se explica quizá por el principio de la exploración del mundo, en particular con navegadores de España y Portugal que empezaron a viajar en los océanos y a realizar que el mundo era mucho más grande y misterioso que la gente pensaba antes, que nuevas tierras podían ser descubiertas y quizá tierras cuyo conocimiento había sido perdido, olvidado, como la Atlántida. Así que más y más esta hipótesis de la realidad de la Atlántida fue considerada como una hipótesis creíble por algunos eruditos. A partir del Renacimiento también aparecieron dos grupos, dos tipos de interpretaciones. La primera, que continuaba a considerar este cuento de Platón solamente como un mito, una invención del filósofo, y es verdad que varias precisiones temporales y geográficas dadas por Platón limitan la credibilidad de este cuento. Por ejemplo, dice que en la época de la Atlántida, antes que desaparezca, Atenas ya existía, y sabemos que hace 11 o 12 miles de años Atenas no existía, por supuesto. También si comparamos el calendario dado por Platón con el conocimiento histórico y arqueológico que tenemos hoy día, vemos que las fechas no calzan bien. Imaginar una civilización avanzada
9 o 10 miles de años antes de Platón. Es complicado cuando las primeras trazas de civilización elaborada que tenemos en Egipto o en Mesopotamia aparecen hace 4 o 5 miles de años, 2 o 3 miles de años antes de Platón solamente. Y ahora que tenemos cierto conocimiento geológico también, sabemos que no gran isla podía existir en el centro del océano Atlántico y que por la profundidad del océano en el medio no hay espacio o una hipótesis creíble de ubicación de la Atlántida que se puede defender. Pero por otro lado, varios esoteristas y también científicos miraron a la hipótesis de la realidad de la Atlántida. Y aparte de la gente que defiende una interpretación realmente literal, son gente que se encuentran más en el mundo del oculto y no realmente en el mundo científico. Hay grupos de científicos que se preguntan si los eventos contados por Platón no podrían reflejar eventos reales, mismo con fechas o con detalles distintos. Y en el siglo XX, varias descubiertas dieron credibilidad a esta posibilidad. En particular, el estudio de la civilización cretense o minoica, como se llama a veces. En la isla de Creta, en el segundo milenio antes de Cristo, eso es un milenio, 10, 11 siglos antes del siglo de nacimiento de Platón y siglos antes de la época clásica de Grecia, una civilización bastante brillante apareció en Creta y hubo un desastre, una catástrofe enorme con un tsunami o por lo menos un terremoto muy fuerte que golpeó esta civilización en el segundo milenio. Y los arqueólogos en varias expediciones han descubierto en el siglo XX que pasó una erupción de un volcán en la isla de Santorini, un poco al norte de Creta, a esta época, que podría explicar este terrible golpe que la civilización cretense tomó. Quizá, mismo si estos eventos son mucho menos antiguos que indicados por Platón en sus diálogos, este tipo de desastre, que fue por supuesto muy impresionante para la gente en esta época, explica este mito, esta historia
de destrucción casi instantánea de una civilización completa por factores naturales. Y mismo si el cuento de Platón no es literalmente creíble, puede ser muy influenciado o aparecer como un testimonio histórico de estos eventos. Cualquier sea la realidad, esta historia de la Atlántida se hizo más y más popular y conocida a partir del siglo XIX. Antes era más un tema de estudio o de discusión entre eruditos o personas que se interesaban en los artes ocultos. A partir del siglo XIX, la Atlántida se hizo también un tema en novelas, en historias. Por ejemplo, en el medio del siglo XIX aparece en la novela de Jules Verne 20.000 leguas de viaje submarino, y esta popularidad del mito de la Atlántida continuó a ganar popularidad y interés en la cultura masiva del siglo XX. También en el siglo XIX otros continentes míticos aparecieron. Por ejemplo, el continente de Mu, que habría sido ubicado en el Océano Pacífico. Otra invención del siglo XIX es el continente de Lemuria, que históricamente fue una hipótesis científica, porque científicos en este siglo habían observado la presencia de lémures, los animales, alrededor del Océano Índico, en el este de África, como en Madagascar, en India, en Australia también, y no podían explicar cómo estos mismos animales o parientes podían vivir tan lejos, así que imaginaron la posibilidad de un continente perdido llamado Lemuria, por los lémures, que había desaparecido, pero que antes había permitido a estos animales de cruzar el Océano Índico. En el siglo XX, la teoría de la tectónica de placas explicó la presencia de especies bastante parecidas por varios lugares en el mundo, y esta teoría de la Lemuria fue abandonada, pero ya había sido recuperada y quedó como mito. Con este mito, y como para toda la mitología en general, lo interesante es más preguntarse por qué estas historias son tan populares, exitosas, por qué pasan de una generación a la otra y se encuentran a veces en formas un poco distintas
de un grupo humano, de una civilización a la otra. Probablemente porque estos mitos explican o transportan historias o eventos impresionantes que han pasado en la historia de la humanidad, como estas catástrofes naturales, o más profundamente porque hay algo que refleja en los mitos aspectos del ser humano, de su psicología o de las reglas que tiene que adoptar para vivir en sociedad. Y de hecho en muchos mitos griegos en particular aparecen lecciones, advertencias que todos deberían respetar para permitir la vida en sociedad. En otro video en inglés solamente, lo lamento, pero hablé del mito del laberinto que también contiene este tipo de mensaje. Y los mitos también reflejan aspiraciones profundas, en este caso con la Atlántida, probablemente esta fascinación frente a la debilidad de las civilizaciones o de la cultura humana que puede desaparecer tan rápidamente. Es también un cuento de la debilidad del ser humano frente a las fuerzas naturales, o una expresión de la nostalgia que todos podemos sentir frente a la fuga del tiempo que condena cada realización a desaparecer. Sería todo para hoy. Espero que les haya gustado y que nos veremos pronto para otro video en español. Hasta luego.